Aquí estamos, otra vez, ustedes y nosotros, en el postre de la tarde y de la noche también. Aquí tenemos, señores, la compañía de nuestro director general aquí en esta planta televisora, el doctor Ricardo Rojas León, destacado periodista, veterano, también jurista, experto en estos temas legales. Y vamos a hablar de unos temas ahí muy interesantes. También tenemos a nuestro colega Gabriel Pineda, el goleador. ¿Cómo se siente? Bien, agradeciendo esta invitación sobre la noticia. Sí, así es. Gabriel. No, y oportuno, porque incluso tenemos demasiadas dudas con esto que respecta al Código Penal, que se ha aprobado de manera, vamos a decir, que inusual en ambas cámaras y ha generado su cierta duda. Entonces queremos recabar sobre eso. Sí, sí, miren, bueno, doctor, usted como experto, jurista, ya abogado, pulido, queremos ver su perspectiva, este criterio suyo sobre el Código Penal. Hay mucha controversia, si se va a aprobar finalmente antes de que acabe esta legislatura, si las 3 causales van o no van. Veo a la feminista ahí movilizada. Bueno, miren, desde que en el año 2021 el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió nuevamente el proyecto de Código Penal, quedó claro, porque incluso lo dijo, que ese proyecto no iba a contener las 3 causales. Se presentaron entre ese momento y el día de hoy, se han presentado varios proyectos. José Horacio presentó uno, ese sí contenía las causales, pero desde hace 3 años se sabe que en lo que iba a resultar un código penal del actual Congreso no incluía las 3 causales. Eso quedó claramente establecido. Incluso hasta hace unos meses lo único que faltaba era que el Código Penal fuera sometido a una segunda lectura en el Senado. De haberse sometido a una segunda lectura en el Senado, hubiésemos tenido Código Penal. Lo que sucede es que, debo decirlo, ya lo puedo decir, lo que escuché era que se estaba esperando superar el periodo electoral para no reavivar las discusiones y no someter al Poder Ejecutivo en la situación de tener que observar o tener que promulgar el código. En 20 años, en los últimos 20 años se han aprobado 3 códigos, este pudiera ser el 4º código, y ninguno ha contenido las causales. Entonces yo no sé si eso amerita que se analice, pero pudiera resultar de un análisis la posibilidad de buscar otras alternativas para la aprobación legislativa de las 3 causales, porque debo decir aquí, recordar o decir y recordar a los que lo saben que las 3 causales originalmente iban a estar contenidas en el proyecto de Ley General de Salud. Pero se llegó a un acuerdo con las organizaciones que defienden las 3 causales, ¿no? Y se les prometió que se iba a incluir en el Código Penal. Eso fue en el año 2000. Y por eso la Ley General de Salud, que finalmente se promulgó como 4201, pues no tuvo ninguna dificultad. Pero ahí fue donde debieron estar las causales. Desgraciadamente, los congresos del 2000 hasta la fecha no han incluido las causales. La única vez que las causales fueron incluidas en el Código Penal fue en el año 2014. Cuando Danilo. Exacto, sí, cuando el presidente Danilo Medina envió una observación, la primera observación de Danilo Medina al Código. Sí. Se incluyeron unas causales en la Cámara de Diputados, unas causales que no fueron propuestas por el presidente de la República. Es decir, el presidente de la República no mandó un texto alterno a lo que él había recibido. Se construyeron esos textos, esas causales, creo que el párrafo del artículo 110
Y se aprobó en la Cámara de Diputados y no se envió al Senado. ¿Y ustedes saben por qué no se envió al Senado? Porque se sabía que en el Senado lo iban a rechazar. ¿Y qué se decidió? Se envió al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo aprobó como la ley 550-14. Los que en ese momento éramos facilitadores de la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Escuela de la Judicatura, porque habíamos trabajado, teníamos muchos años trabajando en el código, nos pasamos todo ese año debatiendo el código, discutiendo el código en las escuelas hasta que el Tribunal Constitucional declaró la nulidad del Código Penal del 2014 porque debió ir al Senado. Sí. Entonces ahora, bueno, yo no creo que de abrirse una discusión se aprueben las tres causales. No me parece. No veo el ambiente. Yo creo que la correlación de fuerzas que hay en el Senado, desgraciadamente, no permiten incorporar las tres causales. Entonces, no sé. Pero usted cree, doctor, que si lo aprueban así, el código como está, el presidente Abinader tendría la voluntad política de promulgarlo. Porque él es pro causales, él lo ha dicho públicamente. Entonces, si le llega así las causales, ¿cuál sería ahí más o menos, entendería usted que sucedería? ¿Lo vetaría como hizo Danilo en aquel momento o lo promulgaría finalmente? Mira, yo no te puedo decir cómo puede reaccionar el presidente de la República. O sea, realmente yo no me aventuraría. Ahora, yo sí te voy a dar una anécdota. En el año 2013, antes de que Danilo Medina hiciera la primera observación, una persona muy importante del actual tren judicial me llamó por teléfono y me dijo, mire, estamos buscando opiniones sobre el tema de las tres causales y el código. ¿Lo promulgamos o lo observamos? Y yo le dije, mi opinión es que debe promulgarse y que el presidente debe crear una comisión de alto nivel para que en el año de vacatio legis del código o se modifique el código incluyendo las tres causales o se haga una ley especial. El presidente prefirió observar. Y bueno, al final ni tenemos tres causales ni tenemos código. Y te estoy hablando del 2013, o sea, hace 11 años. Entonces yo realmente, cuando veo todo esto, digo, bueno, finalmente uno no sabe qué va a pasar. Si a mí me llaman y me preguntan, no creo que me vayan a llamar, no creo que yo sea una persona cuya opinión o recomendación pueda ser aquilatada para tomar una decisión tan importante como observar o promulgar, pero en el caso hipotético y remoto, como dicen los abogados, de que ello ocurra, yo recomendaría lo mismo que recomendé en el 2013. Aprobar para que tengamos un código que es necesario, ¿no? Porque el problema de todo esto es que aquí la gente no ha leído el código. La gente no se ha dado cuenta. Todos los tipos penales que protegen a las mujeres, a los niños, el patrimonio público. Mira, el tema de la prescripción. Yo he visto críticas sobre el tema de que la corrupción va a prescribir a los 20 años, pero ahora prescribe a los 10 años. O sea, se está aumentando la prescripción. Y te voy a decir lo siguiente. Yo trabajé en el texto de la prescripción de la observación presidencial a la ley de modificación del Código Procesal Penal, que terminó siendo la ley 1015 por inactividad congresual. Y nosotros incluimos ahí la imprescriptibilidad de la corrupción. Claro, de manera oblicua, porque lo que pusimos fue que también prescriben todos los delitos que el país se haya comprometido a tipificar y perseguir mediante acuerdos internacionales. Deliberadamente no pusimos corrupción, porque entendíamos que en el Congreso lo iban a sacar. Entonces lo pusimos de esa forma. Como el país se ha comprometido internacionalmente mediante acuerdos a perseguir la corrupción, bueno, pues nosotros decíamos, bueno, quizás se pueda aplicar. Pero lo cierto es que la Constitución en materia de corrupción lo que habla es de ampliar la prescripción, ¿no? Y la imprescriptibilidad no tiene plazo.
Entonces, los 20 años que se están proponiendo duplican el periodo, la prescripción de 10 años que actualmente tienen los delitos de corrupción. Pero te voy a decir otra cosa que, bueno, que nadie ha relevado y que muchísima gente ni se han dado cuenta. En los delitos, en las agresiones sexuales, que abarcan como 10 artículos del código, porque una cosa es la violación, abuso, o sea, hay de todo. Sí, hasta bullying. Oye, este código tiene hasta el acoso sexual. Sí. O sea, es una gran cantidad de figuras. Mira, importante esto que voy a decir. El código establece que la prescripción en materia de delitos sexuales contra menores comienza a correr la prescripción a partir de la mayoría de edad de la víctima. ¿Tú sabes lo importante que es eso? Óyeme. O sea, un niño que hoy en día es violado o agredido sexualmente, la prescripción es suponte que el niño tenga 4 o 6 años. Sí. Como la prescripción es de 10 años actualmente, cuando el niño tenga 14 años o 16 años, ya esa agresión o esa violación de la que fue objeto prescribió. Ahora no. Ahora con el código es a partir de que él tenga mayoría de edad, entonces comienza a correr la prescripción. Yo hubiese preferido, porque así fue que lo propuse en la reunión de la Comisión de Justicia, que la prescripción comenzara a correr a partir de los 30 años, porque todavía un joven de 18, 19, 20 años quizá no tenga la madurez y el empoderamiento de decir, fulano de tal me violó cuando yo era niño, ¿no? Mi tío, mi hermano, mi padre, o sea, ¿tú entiendes? Entonces son cosas importantes. No, y también otros delitos, feminicidio, sicariato, genocidio, terrorismo. Muchísimas figuras que no están contempladas actualmente. Mira, el feminicidio estuvo contemplado en la ley 550-14, o sea, en el código del 2014, pero ahora, y era digamos que un feminicidio simple, ahora hay por lo menos 4 o 5 conductas, 4 o 5 tipos penales de feminicidio. Claro. Hay un feminicidio simple, un feminicidio agravado, hay el feminicidio conexo, ¿no? Hay un delito de violencia feminicida. O sea, realmente el código tiene muchas cosas importantes. Tiene el tema del sicariato. El código en su parte general modifica las reglas de autoría. Y explico brevemente. Ahora mismo, si alguien le paga a otro para que mate a un tercero, el que paga, ¿no?, es procesado como cómplice. No como autor intelectual. Es cómplice, sí, simplemente. Cómplice. El que paga o induce es cómplice, de acuerdo con el Código Penal nuestro, el Código Penal vigente. Con el nuevo código sería coautor o autor mediato. Entonces no es lo mismo que a ti te condenen, que te procesen y condenen como cómplice, a que te condenen como autor, coautor o autor mediato, como tú quieras. Entonces así hay muchas cosas en el código que son rescatables y que son necesarias. No, y el esquema piramidal, todo eso y otros. Sí, vamos a hablar de eso, señores, pero claro. Vamos ahora a una pausa. ¿Qué dice ahí? Que esto está buenísimo, ¿eh? Recuerden que este programa se repite esta misma tarde a las 6 por RNN2, canal 67. A las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube, Noticias RNN, y a las 11 el postrecito ahí ya para acostarse por este mismo canal 27. Miren, seguimos aquí con el doctor Ricardo Rojas León, dándonos luz, arrojando luz sobre este tema tan controversial del nuevo Código Penal que se está debatiendo en el Congreso, ya a punto, ya tiro de hit ya para salir de ahí. Solo faltaría una aprobación en la Cámara de Diputados. Y hay mucha controversia, mucho revuelo, lo que dijo ayer el diputado Cedeño, por ejemplo. Dígame, eso ha levantado, señores, una gran polémica en el país, ¿eh? Y yo creo que él tal vez lo dijo, no lo supo decir bien, lo expresó mal o reflejó una posición, vamos a decir, súper machista, ¿verdad? Y eso
eso se puede criticar en ese sentido. Bueno, hay varias cosas que giran en torno a este código penal que generan controversia. Por ejemplo, creo que la gente tiene la percepción de que el código fue aprobado con mucha rapidez, que incluso ni fue leído en ambas cámaras, y que carece también de una representación del pueblo. Creo que el pueblo también podría no sentirse representado con muchos estamentos que incluye el código penal. Y creo que existe la necesidad de que a través de organizaciones sociales el pueblo pueda dar su parecer y ver qué cosas se podrían agregar a este código penal, ya sea bajo esta legislatura o en un futuro. Mira, bueno, sí, siempre se pueden discutir más las leyes. El tema es que este código penal, esta versión del código penal, lleva prácticamente 4 años siendo discutido, aprobado en la Cámara de Diputados, devuelto al Senado, enviado al Senado, modificado en el Senado, modificado nuevamente en la Cámara de Diputados. Como yo decía hace un rato, este código pudo haberse promulgado hace varios meses. Solo estaba a punto de que se hiciera una segunda lectura en el Senado y había consenso para la segunda lectura porque se aprobó en la primera lectura. Ahora, este no es un código nuevo y lo saben todas las organizaciones que están cuestionando el código. Es el mismo código de hace 3 años. El mismo código de hace 3 años. El mismo código sobre el que esas organizaciones ya fijaron una posición, refijaron una posición, volvieron a fijar una posición, criticaron, recriticaron y volvieron a criticar. Entonces, hay gente que se queja ahora de que no se leyó. Bueno, pero los reglamentos prevén la posibilidad de que un proyecto de ley sea liberado de lectura. Y yo pregunto, un proyecto de código que tiene 3 años en discusión, 4 años en discusión, que ha sido consensuado prácticamente en ambas cámaras, ¿puede o no ser liberado de lectura? Yo pienso que sí. Ahora, si tú me dices que es una iniciativa nueva, sí, que llega del Poder Ejecutivo o algo que se le ocurre a alguien, alguna de las personas que tienen iniciativa legislativa y que nunca se ha discutido, entonces sí. Pero mira, nosotros tenemos 20 años discutiendo el tema de las 3 causales. No, eso está cocinado. Ese es un nuevo código. Es que esto es lo mismo de hace unos meses. La única diferencia que tiene este código es que el Senado de la República, creo que la semana pasada, introdujo modificaciones a 6 artículos para mejorarlo. Y entonces fue enviado a la Cámara de Diputados. Lo único, pero es lo mismo que todo el mundo ha discutido. Entonces yo te digo la verdad, bueno, podemos pasarnos 20 años más discutiendo el código. Eso no es problema. No, podemos, 5, 10, lo que sea. Pero vamos a estar lloviendo sobre mojado. Y además, y esto es lo importante, y es que los reglamentos de tanto el Senado como la Cámara de Diputados permiten liberar de lectura a una pieza que, como esta, ha sido sobradamente debatida. Tú no te imaginas las vistas públicas en las que yo, ya sea como profesor de la universidad, de la Ucamaima, que creamos una comisión una vez hace 11 años, hace 13 años para acompañar a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, o como parte de un equipo de técnicos de Finjus, hemos participado en vistas públicas y en reuniones con la Comisión de Justicia, y luego, digamos que como asesor informal u honorífico de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. O sea, este es un código que se ha debatido demasiado. Sí. Las organizaciones que abogan legítimamente por la inclusión de las 3 causales han producido por lo menos 30, 40 o 50 documentos sobre esta pieza. Esta pieza es más o menos el 90% la ley 550-14. O sea que hemos estado trabajando sobre la misma pieza. Entonces, repito, sí, podemos seguirlo discutiendo. Yo no digo que no. Pero el Congreso, al liberar de lectura esta pieza, no es que está aprobando sin leer, no, es que está aprobando algo que ya ha leído demasiado
algo que se sabe de memoria. Ese es el punto. Ahora, sí, se puede seguir discutiendo, sin duda alguna. Hay un punto, doctor, que es el cúmulo de penas de hasta 60 años. Yo públicamente he criticado el cúmulo de penas. Y debo decirte que no solamente, bueno, no el cúmulo de penas como instituto, creo que es correcto, sino el cúmulo de penas hasta 60 años. Y debo decir que tanto como cuando formamos parte del comité de profesores de la PUCA, que trabajó con la Comisión de Justicia en ocasión del Código de 2013, para esa época, ¿no? Y luego también en Finjus, nosotros depositamos documentos donde nos oponíamos, y yo sigo sosteniendo esa posición, a penas tan gravosas como la de, por ejemplo, una pena de 40 años. O sea, yo creo que una pena de 40 años es excesiva. Y entonces, si tú le impones una pena de 40 años a una persona, o de 30 años, y tiene cúmulo, entonces se producen situaciones, o se podrían producir situaciones como esa, que a alguien lo condenen a 60 años. Óyeme, tú condenar a una persona a 60 años, eso es prácticamente una cadena perpetua, o una cárcel vitalicia. Una cárcel vitalicia. Que se pudra ahí en la cárcel, cumpliéndolo en las condiciones de cárcel que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso vulnera la finalidad rehabilitadora y resocializadora de la pena que establece la Constitución. La Constitución dice que la finalidad de la pena es la rehabilitación y la socialización del condenado, ¿no? De manera que cuando tú le cantas, como se dicen, 40, 50, 60 años a una persona, óyeme, para que se muera ahí en la cárcel. Tú no le estás dando una segunda oportunidad. ¿Usted no cree que hay casos en específico en el que ameritaría una pena de tal magnitud? Mira, yo te diría lo siguiente, en el caso, por ejemplo, del chamán Chakra, y pongo el ejemplo del chamán Chakra, porque en una ocasión, ¿no? Cuando fui a defender el cúmulo de pena, el instituto del cúmulo de pena, puse el caso del chamán Chakra. O sea, el chamán Chakra mató a la mujer. Y a los 3 hijos. Y a los 3 hijos, óyeme. Entonces, en ese caso, yo creo que una pena de 40 años es lamentable que se den situaciones como esa, pero bueno. Y otra cosa ahí mismo, ¿cree usted que al endurecer las penas y aumentarlas hasta 60 años, eso podría, vamos a decir, disminuir el crimen? No hay una correlación, por cierto. Definitivamente, entre tasa de criminalidad. No necesariamente, no, porque es que fíjate que lo que pasa. Lo que pasa es que el delito es un fenómeno multicausal o pluricausal. Okay. Hay muchas cosas que pueden explicar. De hecho, hay teorías sociológicas del delito, incluso teorías económicas. Por ejemplo, Gary Becker, que fue Premio Nobel de Economía, tiene una idea muy interesante. O sea, él dice, bueno, el delincuente razona como razona un empresario. Lo que toma en cuenta, hace un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el análisis que hace el infractor, el delincuente, no? Primero, toma en cuenta el beneficio que va a tener con el robo, ¿no? Para poner un ejemplo. Y eso lo contrasta con la posibilidad de ser arrestado y la posibilidad de ser pensionado, de ser sancionado. Entonces, por eso era que Beccaria decía que es mejor una pena pequeña pero segura que la amenaza de una pena fuerte sin posibilidades de que esa pena se imponga. O sea que desde el punto de vista político-criminal, desde el punto de vista disuasorio, ¿no? Es mucho más conveniente una pena menor pero segura que una amenaza de una pena de 30, 40 años que muchas veces es difícil de imponer. O sea, muchas veces no se impone. O sea, usted apoyaría más que se mejore el proceso de reinserción de quien comete la pena, más allá de que se le sume la pena que cumpla. Mira, lo que pasa es que nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero a la República Dominicana. Nosotros hemos estado desde hace un tiempo
en un proceso de mejoría carcelaria que se detuvo en los últimos años. O sea, aquí comenzó a implementarse un nuevo modelo carcelario. Se formaron lo que se llaman los centros de corrección y rehabilitación, los CCR, y eso se detuvo. República Dominicana fue sede de un organismo de Naciones Unidas en materia digamos, de carcelaria, penitenciaria, ¿no? Fuimos modelo. Lo que pasa es que eso se detuvo. Y ya ustedes vieron lo que pasó con la Victoria. O sea, entonces hay que avanzar en el tema de la reforma penitenciaria. Por ejemplo, la cárcel de Las Parras es necesario, ¿verdad? Las Parras, sí. Que le van a dar para adelante ya. Sí. Después de unos años, ¿verdad? Ahí sí. Empantanada, ¿verdad? Sí. Y ve, doctor, usted se ríe y lo ve así, ¿eh? Bueno. Es un tema complejo. Es un tema sí, complejo. yo lo comentaba porque, por ejemplo, en esos días se ha viralizado una decisión que ha tomado El Salvador de cómo mejorar esa reinserción de los presos, de los carcelarios, poniéndola a trabajar en pro de El Salvador en materia textil, en cuanto a construcción y cosas así. Digo que en República Dominicana, si usted entiende que se debería abogar más por la reinserción de los presos que por la pena que cumplan. Sí, pero déjame explicarte lo siguiente. Mira, en los CCR, en la mayoría de los CCR, o en muchos, porque yo no lo he visitado todo, pero visité algunos, hay cultivos, ¿no? Se trabaja la tierra. Hay crianzas de gallinas. Hay escuelas de ebanistería. Talleres de sastrería. O sea, lo que tú no puedes obligarlos. O sea, en República Dominicana, creo que con la ley 224, hace muchos años que se eliminó la pena de trabajo público. Tú no puedes obligar a un condenado a que trabaje, a que pique piedra, a que cargue lo que sea, que bote basura. Tú no lo puedes obligar porque eso vulnera una serie de principios internacionales. Las personas, los internos, las personas privadas de libertad, tienen una serie de derechos, ¿no? Porque son personas que tienen dignidad, ¿no? Contra ellos lo que pesa es un apartamiento, ¿no? De la sociedad, ¿no? O sea, fíjate qué pasa. En la época antigua, cuando tú cometías una infracción, en las tribus, ¿qué hacían? Si no te mataban, lo que hacían era que te apartaban, te mandaban de aquel lado del río. Entonces ya tú no podías estar en la tribu. Entonces, eso es las cárceles es eso, un apartamiento de la persona de la sociedad. Ahora, como la inmensa mayoría de las personas que son apartadas, ¿no? Penitenciariamente, carcelariamente, tienen vocación de volver a la sociedad. Entonces, eso es lo que justifica que haya programas de reinserción y de rehabilitación. Hay personas que lamentablemente nunca se rehabilitan por razones, no se rehabilitan, pero mucha gente sí se rehabilita. Mucha gente sí se rehabilita. Es una realidad. No, y además los presos que están en los CCR, la tasa de reincidencia en ellos es mucho menor que la que está en otros centros del viejo modelo. Sí. Ahí hay una transformación, Sí, o sea, lo que pasa se es que regenera más fácil. Ahí hay un sesgo también, o hubo en una época. Yo digo que hay un sesgo porque yo hice un trabajo para Naciones Unidas sobre este tema, ¿no? Hay una obra colectiva donde hay un trabajo de mi parte, y el tema es que las personas que iban a los CCR eran personas que habían, o sea, no había muchas personas con delitos graves. Delitos mayores, claro. Muy pocas personas. Okay. Entonces, no sé si eso ha cambiado en los últimos años. Me imagino que sí, porque en algún momento aquí había 8,000 camas de más o 6,000 camas de más en los CCR, con un déficit habitacional enorme, un déficit de cama enorme en las otras cárceles. Y entonces comenzó a haber como una migración. Entonces puede ser que ya la población en los CCR sea un poquito más distinta. Bueno, gracias, señores. Hasta aquí. Muy interesante, doctor. Ya terminamos. Sí, póngale un chismado, doctor. Es de un postre chiquitico. Un postre chiquitico para que no empalague. Cuando los temas son buenos se va el tiempo volando. Bueno, gracias, señores. Bueno, un placer.